Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra videoclase de historia. Bueno, digamos que hoy hago la videoclase para el tema de Egipto, el antiguo Egipto. Y bueno, hablar del antiguo Egipto primero representa de hablar de una de las grandes civilizaciones que ha tenido la historia. Digamos que no se puede pensar las culturas antiguas sin hacer renombrancia a Egipto, que tuvo un papel trascendental en el idioma, en la escritura, en la religión, en el comercio, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a ver rápidamente algunos de los aspectos más relevantes de esta gran cultura. ¿Listo? Entonces, comenzamos. Acá podemos ver todo lo que es el mapa conceptual. Lo vamos a abordar desde 5 aspectos: la ubicación geográfica, la cronología, la sociedad, el idioma y por último la religión. Digamos que cuando hablamos de las culturas antiguas es muy bueno hacer como una revisión o por lo menos analizar desde las ópticas que ya hemos esbozado acá en nuestro pequeño mapa conceptual. ¿De acuerdo? Bueno, el antiguo Egipto. Listo, podemos ya, digamos que las imágenes son un poco discientes, ¿no? Acá podemos ver cómo, de alguna forma, algunos vasallos están en adoración para el faraón. Listo, se puede ver que son mujeres, entonces pueden ser mujeres de las altas cortes, ¿de acuerdo? Podemos apreciar los símbolos que estos son, bueno, traducidos en el idioma egipcio vienen siendo los famosos jeroglíficos, ¿de acuerdo? Comenzamos. Primero y lo más importante, la ubicación del antiguo Egipto. Se encuentra justamente al norte del África, como podemos darnos de cuenta en el occidente. Nos vamos a topar con el desierto del Sahara, ¿de acuerdo? Y digamos que Egipto es toda esta franja verde, ¿listo? Viene siendo la tierra fértil producto del limo que va a ser originado por el cauce del río Nilo, que es todo esto que está de color verde, ¿de acuerdo? Todo esto es donde se va a desarrollar la civilización egipcia. Y acá pues tenemos un ejemplo diciente, donde estaba el Bajo Egipto, que es el delta. Recuerden que Egipto, bueno, el río Nilo, lo que es el delta, esta parte, esta coronita de acá, es donde va a desembocar el río Nilo, exactamente en el mar del Mediterráneo. ¿De acuerdo? Digamos que lo que es el desierto del Sahara, que era una población que no invitaba a quedarse a nadie, lo va a compensar el río Nilo, porque va a ser primero una fuente de transportes, segundo también va a ser propenso para las actividades económicas de la agricultura y la ganadería. ¿Listo? Veamos, digamos que el mapa físico al mapa político. ¿Listo? Nos encontramos en Memphis, ¿listo? Que va a ser la ciudad capital, las pirámides de Giza. Listo. Y por último tenemos a Tebas, que va a ser la segunda ciudad al mando. Entonces vamos a tener lo que es el Alto Egipto y el Bajo Egipto. ¿De acuerdo? Que van a ser las dos ciudades capitales de estado. ¿Listo? Entonces todo lo que nosotros podemos ver de coloración amarilla va a ser las zonas elevadas, y todo aquello que va a ser de coloración verde es zona fértil. Listo, acá podemos ver los grandes templos que los vamos a ver, el de Lusur, el de Karnak, el de Edfu, etcétera, etcétera. Listo, acá podemos apreciar el desierto del Sahara, acá con el desierto de Libia, ya cuando hablamos de una escala más pequeña, aún haciendo un ajuste en una escala más pequeña, el desierto de Libia, y que pues de acá también se van a desarrollar, digamos que desde esta parte, donde está el desierto de Arabia, un poquito más hacia el occidente vamos a encontrar la cultura antigua que ya antes vimos, que es la de Mesopotamia. Listo, hagamos paso en la cronología. Digamos que el Imperio Egipto, o bueno, en la cultura o el antiguo Egipto va a tener una serie de periodos de dinastías que van a ser transformadas en imperio. Importante, diferencia entre imperio y dinastía. Digamos que el imperio es cuando todas las ciudades
o algunas regiones hacen parte del mismo estado o están bajo el mismo poder del emperador, del monarca, etcétera, etcétera. Y las dinastías van a ser aquellas extensiones de familia que van a ocupar grandes cargos diplomáticos. Entonces, digamos, ¿qué es la diferencia? Que digamos que en el faraón sí, es de una familia noble, ¿de acuerdo? Que seguramente cuando él muera sucederá el trono a su hijo, pero digamos que el gobernador de una región es ajeno a la familia real. Con las dinastías no pasan los mismos. Entonces tenemos el emperador, listo, pero de alguna forma el hermano será gobernador de alguna región, su primo será el gobernador de otras regiones y entonces digamos que el poder no sale de la familia. Analicemos un poco lo que de alguna forma viene siendo la cronología del antiguo Egipto, ¿no? Tenemos el periodo predinástico, el prodinástico, el periodo arcaico, el antiguo, va a haber el periodo intermedio, bueno, el imperio medio, el imperio nuevo, el periodo tardío, helenístico, que va haciendo de alguna forma con la conformación de Alejandro Magno, y ya por último tenemos el periodo romano, que viene siendo de la dominación romana, que es cuando llegan las fuerzas de César y bueno, de últimas viene Cleopatra, que es la última reina de los faraones, pero son todos estos legados de historia. Continuamos. Bueno, estas son unas artesanías del periodo predinástico, digamos que cuando se estaba conformando la civilización egipcia, los primeros recipientes de cera, las primeras cerámicas, la estatua de Kefren, listo, que es el que posteriormente nos va a construir estas pirámides de Giza, que va a ser la de Keops, la de Kefren, la de Misereno, etcétera, etcétera. Tenemos a Amenemhetep III, el último monarca del grande del Imperio Medio. Entonces recordemos un poco la tabla, ¿de acuerdo? Tenemos a Ramsés II, que es muy nombrado en la Biblia. Recordemos que este faraón que nosotros encontramos acá en pantalla fue el que decidió hacer la persecución a los judíos, que ahorita en estas épocas de Semana Santa, pues es el que decretó, ya digamos que acá el pueblo judío ya había sido esclavo. Entonces vemos que de alguna forma como tiene esas cadenas de enlace en la historia, ¿listo? Ahora, hablemos un poco de la sociedad. Listo, la sociedad. Al borde o al inicio de la pirámide tenemos al faraón, los nobles, en el segundo eslabón, los nobles, los sacerdotes, los altos funcionarios, los soldados que van a cumplir un papel denominante o cumplen un papel denominante en la sociedad, los escribas, que digamos que el arte de escribir era un ejercicio y una enseñanza que se transmitía de padre a hijos. No todos tenían acceso a ser escribas. Los comerciantes y mercaderes, que de alguna forma eran el pilar de la economía, los artesanos, los campesinos y por último los esclavos, que de alguna forma, como podemos denotar, tenían las tareas más pesadas. La vida cotidiana en el antiguo Egipto, ¿de acuerdo? Entonces acá tenemos que es una vida totalmente agrónoma, ganadera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Continuamos. La economía, que va a ser totalmente la ganadería, la agricultura, esto viene de acá, viene siendo lo que es la cebada, ¿de acuerdo? Que de alguna forma los egipcios ya la empezaron a cultivar, sabían de alguna forma de la importancia, fueron de alguna forma los primeros, el primer pueblo en hacer cerveza, etcétera, etcétera. Y la política, entonces acá en esta imagen lo que podemos apreciar es una corte real, ¿no? Entonces la corona del Alto Egipto, la esposa del faraón tiene la corona del Bajo Egipto. De alguna forma acá vemos que él ocupa el centro, es la autoridad, porque representa lo que es la autoridad. Acá tenemos algunos sirvientes, algunos funcionarios del Estado, los soldados, ¿de acuerdo? Pues de alguna forma las ofrendas, porque era una actitud de gran respeto ante el faraón y todo lo que automáticamente decía el faraón tenía que ser consignado por el escriba. Entonces acá vemos cómo se podía comportar
un poco la política del Antiguo Egipto, que pues de alguna forma, digamos que el dominio de todo un imperio se le salía de las manos al faraón. Entonces digamos que en los distintos pueblos que tuvieran mayor auge, mayor entradas de comercio, pues se van a establecer unos gobernadores o algunos funcionarios públicos que totalmente le rendían de alguna forma respeto al faraón. Digamos que nadie estaba por encima del faraón. ¿Listo? Entonces esto es un imaginario de las cortes reales del Antiguo Egipto. El idioma. ¿Listo? Acá podemos observar, vamos a ver si la pantalla nos los permite. Acá. Un ejemplo de lo que puede ser el abecedario del Antiguo Egipto, ¿no? Digamos que todos los jeroglíficos traducidos a la letra romance que hoy tenemos hoy en día, al castellano, ¿no? Y que con ellos podemos armar una serie de oraciones. Listo, aunque la cosa no es tan fácil, porque recordemos que el lenguaje del Antiguo Egipto va a tener varias categorías, ¿listo? Que pues a continuación se explican, ¿no? La famosa piedra de Rosetta. Esta es la famosa piedra de Rosetta, descubierta por François Champollion en la expedición napoleónica. Y esta piedra Rosetta nos permite, digamos, si hoy en día conocemos esto, es debido a que esta piedra de Rosetta es el artefacto clave para poder entender los jeroglíficos. Y eso lo supo y lo entendió y lo descifró François Champollion. Visto que en la primera consigna estaban los jeroglíficos, las imágenes acá mostradas, pero en la segunda franja podíamos hablar de lo que es el demótico, que viene siendo como el griego antiguo. ¿Listo? Es una conjunción entre el griego, entre, mejor dicho, el egipcio arcaico, el egipcio antiguo, el clásico. Están con una serie de combinaciones entre el idioma egipcio y el griego. Y por último, el griego. Gracias a estas tres inscripciones de la piedra de Rosetta que hoy se encuentra en el Museo de Londres, es que se pudo descubrir o se pudo descifrar el enigma que guardaban los jeroglíficos. Ya por último pasamos a la religión. Dos factores claves. La cultura egipcia era una cultura totalmente politeísta, que quiere decir que creían en más de dos dioses, y un legado súper fuerte una cosmogonía súper fuerte que viene siendo la vida detrás de la muerte. Entonces, analicemos un poquito, ¿no? ¿Quiénes son estos dioses? Acá está. Son también dioses antropomórficos, porque si podemos darnos de cuenta, tienen parte humana, pero también tienen partes de animales. Entonces acá cabeza de halcón, acá esto parece una garza, esto es un chacal, parece un león, cabeza de chacal, y todos van a tener un papel predominante. ¿Listo? Osiris. ¿Listo? Que va a ser el dios de la muerte. ¿Por qué se dice que los egipcios vivían o tenían ese culto de la vida después de la muerte? Acá se está haciendo como un juicio a las almas. ¿Listo? Entonces acá podemos ver al dios Osiris, que es el dios de la resurrección. Acá podemos ver al dios Chacal, que es el que hace como la medición entre lo bueno y lo malo. Acá vamos a ver un momento. Acá. Anubis, cabeza de chacal, dios de la momificación y guía a los muertos en el juicio de Osiris. ¿Listo? Y los podemos ver en esta arte rupestre. ¿Listo? Al dios chacal. Acá está de alguna forma, se me olvida el nombre. Yo le digo la cabeza de grúa porque es más fácil. Taf, cabeza del dios de la sabiduría. En el juicio de Osiris pesaba el corazón durante el difunto. Entonces acá está. ¿Listo? Hay como una balanza y se está escribiendo los juicios. Acá está la balanza. ¿Listo? Bien, chicos, esto ha sido todo por hoy. Esto es lo que respecta brevemente lo que es la cultura del Antiguo Egipto. Todavía queda mucho más por estudiar, pero eso será hasta en una próxima oportunidad. Saludos.